del verso 67 al verso 80, por favor. O al 79. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Amén. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por este momento que nos permite, Señor, de venir esta congregación, Templo Fuente de Vida, para adorarte, para bendecirte, para darte gracias, oh Dios, por tus ricas y grandes bendiciones que tú continúas derramando sobre cada uno de nosotros. Y pedimos que tú hables a nuestros corazones por medio de tu palabra. Tu palabra es inerrante, tu palabra es infalible, tu palabra es suficiente, Señor. Habla a nuestros corazones por medio del poder del Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias en tu nombre, Jesús. Y todos dicen, amén. Pueden sentarse, hermanos. Ciertamente, en la mente del hombre que no conoce a Dios, para ellos en esta temporada, y parece que más a los hispanos siempre hacemos mucha fiesta, ¿no? En estos tiempos. A mí, yo recuerdo antes de conocer al Señor Jesucristo que siempre anticipábamos esta semana y pues para hacer fiestas, para emborracharse, divertirse y estar un poco alegres según nosotros. Pero ahora que nosotros, can you just the feedback? Para nosotros los cristianos, también nosotros celebramos, amén. También nosotros celebramos, pero celebramos sanamente. También nosotros nos juntamos con la familia para convivir, para cenar, y también damos y recibimos algunos regalitos, amén. Amén, esa es la realidad. Y tenemos un tiempo de diversión, pero nuevamente lo hacemos de una manera sana. Amén. Y además muchas personas se afanan mucho en esta temporada para dar regalos y recibir. Pero son regalos que realmente no nos llenan, hermanos. Amén. No llena el alma sedienta. Pero Jesús es el mejor regalo de Dios a la humanidad. Jesús es el mejor regalo de Dios a la humanidad. El versículo que todo cristiano creo que conoce es San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Amén. Dios dio el regalo de salvación. Amén. El regalo de la paz que está en Cristo. Dios nos dio el regalo del gozo que no está en Cristo. El regalo de la vida eterna que está en Cristo. Amén. Y estamos hablando de un nacimiento, no cualquier nacimiento, pero esto es un nacimiento divino, de tal manera que este nacimiento dividió la
al mundo, la humanidad, amén, en AC y DC, antes de Cristo y después de Cristo. Este es el nacimiento de nacimientos, el Mesías prometido en las Escrituras, amén, el Salvador del mundo que nacería, el Dios manifestado en carne, el Salvador que es la esperanza del mundo, amén. Que Jesús, todos sabemos que Jesús, y lo declaramos firmemente, que Jesús es el nombre que es sobre todo nombre. Y en verdad Jesús merece todo honor, toda gloria, toda exaltación. Porque la Biblia declara que Jesús es el Señor de todas las cosas. Que la palabra Señor en hebreo es Adonai, que significa que Él posee todo, dueño de todo, Señor de todo, autoridad de todo, poseedor de todo. Y el pasaje que nosotros acabamos de leer, el sacerdote, porque Zacarías era un sacerdote, y él estaba lleno del Espíritu Santo, y él aquí está profetiza no del nacimiento de su hijo, pero está profetizando el nacimiento de Jesús. Aunque sí hace mención a su hijo, pero es más, estos versículos es más acerca del Señor Jesucristo. Aquí nos dice en el versículo 67, donde acabamos de leer, dice, y Zacarías su padre, dice, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Entonces, después de muchos años Israel había estado esperando el Mesías, porque en cada generación anticipaba, porque a ellos ya habían escuchado por medio de los profetas, anticipaban que iba a venir alguien que iba a redimir a Israel. Entonces, cada generación. Pero ahora Zacarías, el sacerdote, él es testigo, él aquí está ahora confirmando que el tiempo se había cumplido en donde Dios estaba enviando a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, concebido por el Espíritu Santo. Fue una concepción divina. Dios intervino en el vientre de María, nacido por medio de una virgen. No nació en un palacio. Jesús nació en un pesebre. Y Mateo nos dice que fue visitado por unos magos que venían del oriente. Miremos ahí, porque Mateo nos da un poquito más de luz acerca de estos magos. Dice allí Mateo capítulo 2, verso 1, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, y lo dice, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ahora, no dice, no sabemos quiénes eran estos magos. Amén, no sabemos sus nombres. La tradición católica dice que supuestamente se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Amén. Bueno, en primer lugar, ellos no eran reyes. Ellos eran hombres sabios. Posiblemente estos hombres estudiaban las estrellas. Pero lo más impresionante y sorprendente cuando estos tres magos llegaron allí, y cuando ellos llegan y vieron al niño Jesús, en el verso 11, Mateo 2:11 dice, y al entrar en la casa, y se vieron al niño con su madre María y postrándose, es decir, los magos, lo que los llevó, dice, y postrándose, dice, lo adoraron. O sea, ¿quién les dijo? O sea, porque nosotros solamente adoramos a Dios. ¿Y quién les dijo que ese niño que estaba allí era Dios manifestado en carne? Dice, y no solamente lo adoraron, y abriendo sus tesoros, dice, le ofrecieron presentes,
oro, incienso y mirra. Entonces ahora, para entender un poco que en el Medio Oriente era muy común traer un presente, especialmente cuando uno se topaba con una persona importante. Entonces la tradición era muy común. Entonces ellos ofrecieron, dice, presentes, oro, incienso y mirra. Que el oro simboliza, es algo de realeza. Jesús era el rey y es el rey. Entonces presentaron el oro y luego presentaron incienso, que incienso es un símbolo de divinidad. Jesús era Dios manifestado en carne. Y luego además ellos presentaron mirra, que es el ungüento para su muerte, porque Jesús vino y Él murió por nuestros pecados. Entonces todo el Espíritu Santo lo estaba poniendo en su orden. Amén. Entonces cuando es Zacarías el sacerdote aquí, el versículo 68 dice, y bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Entonces nuevamente, él no era ningún profeta. Él era un sacerdote que estaba lleno del Espíritu Santo y que él sabía que había llegado ese momento especial donde Dios en el pasado había prometido a Israel redimirlo, y ahora aquí se estaba cumpliendo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, la palabra redimir significa poner libertad mediante el pago de un precio, o poner libertad a un preso, o liberar a un esclavo. Entonces, la misión, porque Jesús tenía una misión, amén. Entonces, la misión de Jesús al venir a esta tierra, Él vino a liberar a los cautivos. Miremos allí en Lucas 4:18, dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Amén. Esa era la misión del Señor: libertad a los cautivos, dar buenas nuevas a los pobres, y lo dice, sanar a los quebrantados de corazón. El pecado produce muchos problemas morales y espirituales. Y yo creo que todos nosotros tenemos cicatrices del pecado. Todos nosotros. Otras más grandes, otras más, unas pequeñas, pero todos tenemos cicatrices. Y no solamente nosotros los que cometemos el pecado, o sea, somos afectados, siempre hay consecuencias, pero lo triste es que también nuestros seres queridos son afectados. Amén. Ellos son afectados, ellos quedan quebrantados de corazón. Un adulterio dentro del matrimonio, hay quebrantamiento de corazón, hay dolor. Un hijo que se mete en las drogas, el padre queda bastante quebrantado. Amén. O una enfermedad incurable. Amén. Hay una infinidad de cosas, hermanos, que todos somos afligidos. El lunes pasado todos escuchamos de aquella jovencita de 15 años que entró a una escuela cristiana en el estado de Wisconsin. Entró a una escuela cristiana, mató a un maestro y luego mató a otro estudiante y quedaron 6 heridos. Entonces toda la comunidad de Wisconsin allí quedó quebrantada por este terrible crimen. Entonces muchos se quedaron sin palabras. O sea, ¿cómo es posible que esta jovencita de 15 años? Y por otro lado también
pongámonos en el lado de los padres. Los padres de esta jovencita también quedaron sumamente quebrantados. Entonces, hermanos, vivimos en un mundo donde abunda el pecado, que ni en las iglesias hay seguridad, o en las escuelas cristianas. Ahora, cada uno de nosotros éramos cautivos del pecado y de la muerte. Era imposible, hermanos, para nosotros ser libres de esa cautividad. Necesitábamos ayuda de alguien. Necesitábamos que alguien nos rescatara, que alguien pagara ese precio. Necesitábamos de un mediador, que alguien perdonara nuestros pecados. Y ese alguien es Jesús. Por eso Efesios nos dice, 1:7, dice, en quien tenemos, Pablo dice, tenemos, él se incluye, tenemos redención. Entonces ahí está la palabra redención, que el Mesías iba a venir a redimir a Israel. Entonces nosotros los cristianos tenemos redención, y lo dice, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, ese alguien es el Mesías, la simiente de la mujer, que 1400 años atrás Dios había proclamado que la serpiente astuta que había engañado a Adán y Eva, que se llegaría a ese día donde la simiente de la mujer le daría un golpe fatal a la simiente de la serpiente. Un golpe fatal en la cabeza. Gloria al Señor. Ahí nos dice, Génesis 3:15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza. Entonces Cristo le dio un golpe fatal al Satanás, a la serpiente en la cabeza. Y tú la herirás a Cristo, en el talón. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ahora otro punto, que 700 años antes que Jesús naciese, ese niño Jesús ya llevaba varios títulos. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y hermanos, no hay un tema más importante hoy en día de anunciar al mundo que Dios visitó y se manifestó en carne, y que Él vino para redimir a su pueblo Israel. Pero también nosotros ahí somos incluidos. Isaías capítulo 9, verso 2 dice, el pueblo que andaba, tiempo pasado, el pueblo que andaba en tinieblas, dice, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, dice, luz resplandeció sobre ellos. Y sí, hermanos, nosotros éramos ese pueblo que andaba en tinieblas, en oscuridad. Nosotros andábamos en caminos de muerte, caminos muy erróneos, y gracias a la misericordia de Dios, que Dios tuvo misericordia y todavía sigue teniendo misericordia de nosotros. Ahora, Zacarías nos dice en el verso 69, y dice aquí, entonces él está declarando por la palabra, por el Espíritu Santo, y dice, y nos levantó, dice, un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Ahora, una expresión muy común en el Antiguo Testamento era cuerno de salvación. Entonces, el cuerno es un símbolo de poder, o simboliza fortaleza. Miremos ahí en Salmos 18:2, dice, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Entonces nosotros ahora sí podemos declarar que Él es nuestro libertador, porque sí es nuestro libertador, hermanos. Y lo dice, Dios mío, dice, fortaleza mía.
en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y yo espero, hermanos, al leer este versículo que lo leamos con convicción, que en realidad nosotros lo creemos. Que tenemos convicción, hermanos. Alabado sea su nombre. Todos conocen acerca de Martín Lutero. Que Martín Lutero, él era el padre, él fue el padre de uno de los padres de la Reforma, porque hubo varios que contribuyeron a la Reforma protestante, pero Martín Lutero fue el principal. Y se dice, la historia, se dice, mientras que él se acercaba al pueblo de Worms, Alemania, porque él iba a ser cuestionado de lo que él había escrito. Las 95 tesis que él pegó ahí en la puerta de la iglesia. Además, escribió muchos libros. Entonces, mientras él se iba acercando allí a esta ciudad, entonces él estaba completamente solo. Él estaría frente a todo el concilio allí, que ellos estaban listos para devorarlo. O sea, él se acercaba a esa ciudad, estaban listos para devorarlo. Entonces, antes de entrar al pueblo de Worms, él entonó una estrofa del himno que muy conocido, aunque no es conocido en el mundo apostólico, el himno, pero es conocido en el mundo cristiano. ¿Sí me explico? Pero este es el himno se llama de la batalla de la Reforma. Muy hermoso himno. Y dice, entonces él lo iba cantando: castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará en todo trance agudo, con furia y con afán acosanos Satán. Y luego otra estrofa dice: nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido, mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo él solo Dios, él triunfa en la batalla. Y si demonios mil están prontos a devorarnos, dice, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre, y me gusta esta parte aquí, dice, que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Algo más se cuenta de Lutero, que Lutero tenía una magnífica voz, y en ocasiones él cantaba frente a las ventanas de los ricos de aquella época, con el fin de recibir limosnas para dárselo a la gente pobre, porque él le gustaba ayudar a la gente necesitada. Y en una ocasión dice Lutero: a quien no le guste la música nunca podrá ser mi amigo. Él dijo que la música era un regalo y gracia de Dios, y esto podía hacer huir a Satanás y hacer que el hombre olvidara todo enojo. Hermanos, Jesús es nuestro poderoso Salvador. Jesús es nuestro castillo, nuestra roca fuerte, libertador, escudo, alto refugio, nuestra salvación. Amén. Es por eso, hermanos, cuando yo empecé a conocer a Jesús, desde que lo he conocido, mis navidades han cambiado totalmente. Porque ahora nuestra mente, nuestro enfoque es Jesús el Salvador. Alabado, ahí está la felicidad, ahí está el gozo, hermanos. Por eso Pablo dice, en Cristo estamos completos. Bendito sea su nombre. Ahora, Zacarías continúa profetizando, dice, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres
y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librarnos de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Ahora él se está acordando, Zacarías, del pacto que había hecho con los padres en la antigüedad. Pero ahora él sabe que era el momento preciso donde se había cumplido aquí, donde el Mesías iba a redimirnos. Verso 76 dice: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante. Ahora aquí es una referencia a Juan. Amén. Dice: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, quien era Juan, para preparar sus caminos. Porque Juan fue enviado por Dios. Él vino a dar testimonio de la luz. Él no era la luz. Jesús es la luz. Verso 77 dice: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, dice, para perdón de sus pecados. Ahora, cuando nosotros miramos la palabra de perdón, de perdonar, ¿qué es lo que realmente significa el perdón de nuestros pecados? Porque hay mucho que aprender allí, hermanos. Porque a veces nosotros decimos que te perdono. Amén. Pero aquí la palabra perdonar significa no tener en cuenta la ofensa o falta que otro ha cometido, o librar a alguien de una obligación o castigo, o perdonar o cancelar una deuda. Amén. Me debes ya no me debes nada. Deuda cancelada. Amén. O también dejar a una persona libre. Ahora, la razón, el por qué nosotros estábamos distantes de Dios. Amén. ¿Qué es lo que nos distanciaba de Dios? Bueno, miremos Isaías capítulo 59, 2. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Dice: y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces el pecado era la raíz, la causa que nos separaba de Dios. Amén. Pero la razón, el por qué nosotros no disfrutábamos una relación con el Padre Celestial, es porque todavía no habíamos sido perdonados. No habíamos experimentado el perdón de Dios. Amén. Hasta que nosotros experimentamos el perdón, nos arrepentimos, experimentamos el perdón de Dios, entonces entramos en una relación con el Padre Celestial. Ahora, la razón, el por qué hay matrimonios distanciados, amén, o sea, están casados, pero están distanciados, divididos, o sea, no hay una relación sana ahí. Amén. No hay armonía. No viven en paz. A veces no se hablan viviendo en el mismo techo. Amén. Y sabía usted que inclusive hay personas que tienen resentimiento con un familiar, que ese familiar ya está en la tumba. Y todavía hay resentimiento, hermanos. Increíble. Yo conozco personas así. Pero creo, hermanos, en la familia, que la causa principal de esas divisiones es porque no han perdonado las ofensas. No han perdonado las ofensas y no han sido perdonados. Entonces hay esa división, hermanos. Y me recuerda siempre, hace algunos años me contaron, y me da tristeza, hermanos.
de una joven que quedó embarazada. Una joven de 15, 16 años quedó embarazada. Y este padre se enojó tanto que la corrió de la casa. Y claro, la joven tuvo su hijo. Pero lo más triste, hermanos, cuando me contaron, lo más triste, pasaron 20 años, hermanos. ¿Cuántos años? 20 años. Y viviendo una distancia de más o menos 25 millas, este padre todavía no había perdonado a su hija. Y no era todo eso, todavía no conocía a su nieto. O sea, póngase a pensar por un momento. Qué triste, hermanos. Solamente, hermanos, ser perdonados o perdonar significa libre de deuda, libre de castigo, libertad, cuenta borrada. Por eso, hermanos, hay mucho que aprender acerca de realmente qué es lo que significa perdonar. Porque eso nos afecta a nuestra relación con Dios. Cuando no perdonamos de todo corazón. Y el verdadero perdón se encuentra en Dios. Mire lo que dice, estaba leyendo esta mañana Miqueas capítulo 7, verso 18, y dice lo siguiente, dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad, dice, y olvida el pecado del remanente de su heredad? Dice, no retuvo para siempre su enojo. ¿Y nosotros, hermanos? Nos hacen una en el matrimonio y guardamos enojo, hermanos. No nos hablamos. Estamos y casi nos caemos de la cama, de la orilla, estamos bien a la orilla. Amén, pero gracias a Dios que aquí no pasa, nada de eso pasa aquí en Templo Fuente. Aquí todo el mundo se ama, hermanos. Aquí todos nos amamos, hermanos. Que Dios nos ayude. Y lo dice, porque se deleita, es Dios, o sea, yo digo que ese es el verdadero perdón está en Dios. Dice, porque se deleita en misericordia, dice el 19, dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y es por eso, hermanos, que nosotros venimos a la iglesia y adoramos al Señor. Porque sabemos por su palabra que Dios ha perdonado todos nuestros pecados. Pero a veces nosotros batallamos sí, nos ha perdonado, pero a veces todavía esto me acuerda y me duele. Bueno, algunos de ustedes han escuchado a Corrie ten Boom. Que Corrie ten Boom fue una sobreviviente en los campos de concentración por los nazis. Y toda la familia de Corrie ten Boom fue llevada a este campo de concentración. Todos murieron, toda la familia, excepto ella. Y 30 años después, Corrie estaba en Alemania, porque todo esto aconteció en Alemania, Polonia más bien, pero estando ella en Alemania, y ella estaba hablando en una iglesia, dando su testimonio. Entonces, en medio de la audiencia, miró a un rostro familiar, un rostro conocido. Y este personaje era uno de los guardias que se había burlado de ella en el campo de concentración. Y este guardia fue, no nomás eso, miren, este guardia fue responsable de la muerte de su hermana Betsy. So, póngase a pensar, ella está hablando y en la audiencia está este personaje, este guardia, que él era responsable de matar a su hermana Betsy. Pero este guardia se había convertido al cristianismo. Entonces el guardia se dirige a ella y le dice, sé que Dios me perdona, pero ¿me perdonarías tú?
Y cuando este guardia le dice esto, ella se quedó paralizada. No sabía ni qué decir. Porque ella sabía que este hombre había matado a su hermana. Y mientras ella estaba sentada allí, oró y le dice: perdóname, Padre, por la incapacidad de perdonar. Luego dijo que el poder del Espíritu Santo la atravesó, sintió que su mano se extendía, agarraba la de él y se escuchó decirle a ese hombre: estás perdonado. Pero escuche lo que dice. Ella dijo que ese día no solo el hombre fue hecho libre, dice, sino que yo fui hecha libre también. Entonces es afectado el que no perdona. Hasta que usted no perdona, entonces va a ser libre. Alabado sea el nombre del Señor. Nuevamente hay mucho, hermanos, que aprender. Y el versículo 78 dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Ciertamente ese nombre me gusta mucho. Es mi nombre favorito. Pero aquí significa el amanecer de un nuevo día. La salida del sol. Es decir, el pueblo de Israel que había estado en tinieblas de muerte, la venida del Mesías trajo luz, vida, paz, un nuevo día. Un nuevo día por la bondad de Dios. Porque esa fue la misión del Mesías: traer salvación a su pueblo, perdonar sus pecados. Y las buenas nuevas, hermanos, que la salvación no solamente fue dada al pueblo de Israel, sino que la salvación es para nosotros los gentiles. Todo aquel que cree. Por eso un Salvador, esperanza para el mundo. Juan 1:10 nos dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho, por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino. ¿A quién? A su pueblo. Y los suyos no le recibieron. No le recibieron. Lo rechazaron. Dice: más a todos los que le recibieron, usted y yo, a los que creen. Entonces se tiene que creer. Se recibe, se creen en su nombre. Y Dios mismo es el que otorga. Dios da el poder. Amén. Por la acción de uno, la responsabilidad humana, nosotros lo recibimos, nosotros creemos. Entonces, y Dios allí, amén, dice allí, da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego aquí dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, es Dios. Por eso es imposible para que nosotros nos convirtamos hijos de Dios. Solamente Dios es quien da el poder. Nadie nace hijo de Dios. Nacemos criaturas de Dios. Pero es el Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vamos a concluir aquí en el verso 79. Dice aquí Zacarías, dice: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Solamente 2 puntos aquí, hermanos: las tinieblas y el camino de paz. En primer lugar, todos nosotros, cuando no teníamos a Cristo, estábamos en tinieblas. Amén. Estábamos ciegos espiritualmente. Pero las buenas noticias es de que Cristo vino a este mundo.
Cristo nos iluminó y nos liberó de la potestad de tinieblas. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y el último punto es que Cristo quiere encaminarnos a un mundo, más bien encaminarnos a un camino de paz. Todos aquí nos gusta la paz. Todo mundo desea la paz. Si usted le pregunta a la gente cuando son entrevistadas y están a punto de recibir el año nuevo, ¿qué es tu deseo para el próximo año? Mi deseo es que vivamos en paz. La mayoría de las personas dicen que vivamos en paz. Amén. A nadie le gustan las guerras. Amén. A nadie le gustan las guerras. Pero la realidad, las naciones de la tierra nunca van a experimentar la verdadera paz hasta que Cristo, el príncipe de paz, venga a sus corazones. Amén. Porque la paz no viene simplemente por dame la paz. Me recuerdo en la antigua religión cuando el padre decía dense la paz. Ese me gustaba mucho ahí. Esa era mi parte favorita. La paz esté con ustedes. Pero salía de allí y se terminaba la paz. Solamente era un momento de minutos allí para darse la paz, saliendo y a pelear se ha dicho. Amén. Entonces la paz no viene simplemente darnos la mano. Amén. Obrador decía, abrazos, no balazos. Él pensaba que con puro abrazo iba a haber la paz. Pero parece que hubo más balazos que abrazos. Amén. La paz no viene cuando dejamos las armas. No. La paz viene cuando Cristo. La paz se experimenta cuando Cristo reina en el corazón del hombre. Bendito sea su nombre. Cristo dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y espero que todos los que estamos aquí en este día, que todos realmente estemos experimentando la paz de Cristo Jesús. Si usted está experimentando la paz, wow, todo lo demás, si viene santa o no viene santa, no hay problema. Amén. Tengo la paz de Cristo. Tengo la paz de Cristo. Tengo la relación con Dios. Y tengo una paz con mi familia. Porque Cristo reina en mí. La paz os dejo, mi paz os doy. Esa es la paz que Cristo nos ofrece.